Aloha querida tribu, bienvenidos a mi canal El Bosque de Lua. Yo soy Lua y hoy vamos a hablar de ideas para el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño es la época de la segunda cosecha. Celebramos la abundancia de la madre tierra y toda la comida y todos los regalos que nos llegan después de todo nuestro esfuerzo del año, todo el esfuerzo de la primavera y el verano. Pero como ya he hablado de todo el significado del equinoccio de otoño en otro vídeo que hice el año pasado, os lo voy a dejar por aquí y así lo podéis ver todo, y en este vídeo vamos a ir directamente a muchas ideas que podéis hacer. Sí que es verdad que hay como muchos libros al respecto de festividades o de justo lo que hacer en esta época del año, pero siento que siempre he tenido he sentido como un desfase entre esos libros y yo, y mi realidad. Una diferencia, un escalón, como queráis llamarlo, porque normalmente esos libros están escritos por gente que vive en el Reino Unido o en zonas frías de los Estados Unidos, y además tienen otras costumbres que, aunque puedan tener raíces europeas, luego se han hecho propias de esos lugares. Entonces nosotros no celebramos Acción de Gracias, creo. No hacemos cosas que para ellos son típicas del otoño, entonces a veces me he sentido desconectada cuando empezaba, pensando que mi otoño no era como el verdadero otoño, que sería más feliz si estuviera en un sitio donde el otoño fuese como en Glastonbury. Y a lo mejor al estar viviendo en Glastonbury 3 años he contribuido a dar esa idea de que el otoño solo puede ser así, como frío y naranja, etc. Pero tampoco podía hablar de otra realidad porque esa era mi realidad en ese momento. Pero no quisiera dar esa impresión. Yo siento que todos los otoños son reales, porque todos los otoños ocurren. Entonces esa es tu realidad de tu lugar en el que vives, y lo primero que deberíamos hacer todos es conectar con esa idea del otoño nuestro, del otoño que está a nuestro alrededor. A lo mejor estamos en un sitio donde los árboles son perennes y no se caen mucho las hojas, pero es que la vegetación es así. O donde no hace mucho frío, ni hay mañanas brumosas, pero es que tu lugar es así, y ese es el otoño. No es que sea más veraniego, no es que nunca sea otoño, es que el otoño es así. Lo primero sería preocuparse de saber cómo es el otoño de tu propio lugar, de tu propia ciudad. Para esto sí que te voy a recomendar que salgas, pero siempre con precaución y, ya sabéis, con las medidas sanitarias correspondientes. Pero en los sitios donde podáis salir o tengáis el campo cerca, sí que a lo mejor ya en septiembre, principios de octubre, podéis encontrar cosas de temporada. Por ejemplo, en el sur de España conozco mucha gente que va a recoger setas, así que si las conocéis, siempre que sepáis que no vais a recoger algo venenoso, podéis hacer eso, o incluso podéis empezar a interesaros por ese tipo de actividades para empezar a conocer mejor vuestro entorno. Traer a casa todos esos regalos de la temporada os va a dar esa sensación de abundancia, aunque sean hojas secas, aunque no sea algo comestible. Puede que más al norte de España, por ejemplo, encontréis moras y otros frutos como más suculentos. A lo mejor aprovechad, no cojáis nada de la propiedad de alguien, porque le habrá costado mucho, por ejemplo, cultivar esas manzanas. Pero si encontráis manzanas que están creciendo solas en el campo, puedes recoger una o dos, tampoco muchas porque también son el alimento de los animales. O quizá vayas encontrando castañas, aunque son más tardías. A lo mejor los libros de escritores estadounidenses hablan de un tipo de vegetación y un tipo de alimentos que seguramente no son los que se dan en tu ciudad, así que explora. Algo que puedes hacer para explorar esto sin necesidad de ir al campo, si no sabes a dónde ir ni qué vas a encontrar, es ir al mercado. En esta situación lo mejor es evitar aglomeraciones, pero bueno, si piensas que es lo suficientemente seguro y vas con tus medidas de seguridad, es una buena idea ir al mercado, porque es donde están los productos locales, y ahí, si no conoces, vas a conocer esas frutas nuevas de temporada. Por ejemplo, en el sur los gínjoles, que son una cosa que mi familia no conocía, así que esos son los frutos de otoño aquí, igual que en el norte son las manzanas, pero no podemos generalizar las manzanas para todo el mundo, ¿no? Así que ve a tu mercado local, empápate de todos esos olores, de todos esos colores, compra algo que te llame la atención y llévatelo a casa, porque lo siguiente es
Hacer recetas otoñales. La verdad es que cocinar es una actividad muy mágica, muy hogareña y la comida es lo que más nos hace sentir la abundancia. Si te interesa la cocina, puedes buscar en libros o en internet recetas típicas del otoño y aprender a hacerlas si esto te interesa. ¿Qué os recomiendo en esta temporada? Hacer, por ejemplo, un pan del equinoccio. Yo suelo hacer uno en primavera, pero se me está ocurriendo hacer uno este otoño con las semillas que han venido del verano, las semillas de la cosecha. Y podéis incluir en ese pan o en esa tarta o en ese bizcocho que hagáis las frutas del otoño. Si estáis en Asturias, por ejemplo, podéis poner manzanas o moras, pero si estáis al sur quizá podéis hacer un pan de higos o una tarta de higos, que nunca la he hecho, pero se me está ocurriendo que tiene que estar buenísima. También podemos incluir la uva, que es, según yo, común a toda España. No sé si me estáis viendo desde Latinoamérica si será también típico de vuestro lugar concreto, pero por ejemplo aquí sería muy normal incluir el vino en nuestras celebraciones de Ostara, sobre todo el mosto, que es la primera prensa de la uva, ¿no? Que ni siquiera es alcohol, o también la cerveza. Todo esto son formas muy manuales, muy físicas de conectar con la naturaleza, de conectar con esta época. Y algo muy importante que me he dado cuenta editando de que no lo he dicho es el dar gracias por la cosecha, por todo lo que habéis recibido durante el año. Sí es cierto que este año no ha sido el mejor para nadie, pero en especial para ti. Piensa que siempre puedes dar gracias por las cosas que has aprendido durante este año, aunque haya sido malo, aunque haya sido diferente, las cosas que te ha enseñado, la situación, lo que ha cambiado en el mundo, a lo mejor a estar más cerca de tus seres queridos o a valorar tu entorno o tu casa. Puedes sentir la gratitud de tener una casa, de tener conexión a internet para ver este vídeo, de tener comida. Creo que la gratitud es súper importante para sentirnos conectados y sentirnos seguros y sentir que de verdad tenemos más de lo que a veces creemos. Y ahora os dejo con el resto del vídeo. Pasando a otras actividades que no tienen que ver con la comida, pero también con el tacto, con lo material, es trabajar con arcilla. Por ejemplo, hacer figuras de arcilla. Sobre todo os recomiendo la típica marrón, que nos recuerde bien a la tierra y que estamos trabajando con ella. Los que me sigáis hace algún tiempo ya sabéis que en la rueda que yo sigo, este es el momento de la tierra, de la madre tierra. Es algo que para mí tiene bastante sentido, aunque en otras tradiciones no sea este precisamente el momento de la tierra, sino un poco más tarde, o sea, de honrar al elemento tierra o de trabajar con el elemento tierra, pero para mí tiene mucho sentido porque es la vuelta a la tierra, la vuelta al útero de la madre. Empezamos ahora caen las semillas, ahora ha sido la cosecha, y con este ejercicio de la arcilla creo que se conecta muy bien con esa sensación de lo material y de la madre tierra. Podéis inspiraros en el otoño y amasar en cierto estado de meditación sin pensar en nada para ver qué sale, aunque sea abstracto. O también hay una idea muy bonita que he podido ver en internet a lo largo de los años, que es coger hojas, por ejemplo de temporada, hojas que hayan caído, y apretarlas encima de la arcilla para que quede como si fuera un grabado, casi esculpido, su silueta. Así que eso luego sería a lo mejor algo muy bonito que poner en tu altar, si es que lo haces. Otra cosa que se pueden hacer son muñecas. Ya sé que hay gente que le puede dar un poco de yuyu, pero es muy cierto que las efigies y figuras y muñecas se han utilizado durante siglos como elementos mágicos, elementos de sanación, elementos para pedir prosperidad, y tú puedes hacer tu propia muñeca de lo que tú quieras. Quiero decir, hay gente que elige cosas que les sean fáciles de encontrar en el otoño. Ramas, hojas, piñas, todo tipo de elementos que encuentren caídos en el suelo, en el campo. Pero otra gente le apetece más buscar, digamos que los desechos de la cosecha, espigas, partes del trigo o de otros cereales que hayan sobrado, y con ellos hacer, casi tejer esa muñeca, ¿no? La muñeca puede ser en femenino o en masculino, el muñeco, el muñeque, y puede a lo mejor
mejor representar para vosotros el espíritu del otoño y ese espíritu del final de la cosecha. Hay quien hace este trabajo al principio de la cosecha, entonces ya tiene una muñeca de ese principio que son los primeros cortes de la cosecha y los guardan como abundancia para que la abundancia continúe durante el verano hasta el otoño, y después en otoño lo queman, ese muñeco, esa efigie la queman con el sentimiento de dar gracias por todo aquello que han recibido. Otra gente prefiere hacerlo al final de la cosecha con los últimos cortes de ella y guardarlo durante el año para poder tener prosperidad todo el año y después quemarlo, por ejemplo, en el solsticio de verano o en Lunasa al año siguiente, como queráis. Se hacen muñecas en múltiples épocas del año y por razones diferentes, así que no os preocupéis porque, por ejemplo, ya hicisteis una en Imbolc, tienen distintos significados y sirven para trabajar cosas diferentes, así que podéis hacerlo para vuestro propio propósito, por ejemplo, para atraer vuestros deseos, para atraer la abundancia, esos dones o regalos, y por supuesto para tener todo eso durante la época oscura, que será quizá un poquito más difícil que la época luminosa, sobre todo en este año, ¿no? Si no tienes nada de esto disponible o no sabes cómo puedes atar ciertas ramitas todas juntas porque te parece un poco difícil, siempre puedes hacer una muñeca de una manera súper sencilla como la mía, que la tengo por aquí. Ay, en mi altar. Esto, vamos, es muñeca porque yo lo llamo así. Pero además, bueno, creo que utilicé un material que no era el mejor. Lo mejor es hacerlas con algodón. Esto no era algodón, no lo tenía en ese momento. Pero si hiciera una ahora mismo me gustaría hacerla con algodón. El algodón es como más firme, ¿no? Entonces aquí dentro puedes, en la parte gordita, abres el pañuelo y dentro del pañuelo puedes colocar esas cosas que has encontrado, por ejemplo, y que consideras regalos de la naturaleza. O puedes poner ciertos cristales que a ti te recuerden eso y poner tus intenciones o tus deseos o lo que consideres importante o típico de la estación dentro de ese, así como en el medio de la tela. Después lo cierras con cuidado de que no se caiga. Lo puedes atar con una gomita o un elástico o un hilo que luego atas y entonces queda así como un fantasmita, ¿no? Y al fantasmita le puedes atar como en las partes del cuerpo para que tenga un bracito por aquí, otro por allá. Yo no lo hice porque no sentí que tuviera que hacerlo, lo hice realmente y después se lo quité. Así que ha quedado como un fantasmita. También puedes escribir cosas. Yo lo intenté, pero como digo, esta tela no es la adecuada. Mejor sería si fuera algodón. Y puedes hacer símbolos, escribir palabras que para ti signifiquen cosas importantes y ya está. O sea, tampoco tiene que ser muy complicado. Esto funciona igual de bien que una muñeca mejor hecha, porque lo que importa es la intención y la concentración que tú le has puesto, ¿no? Ahí queda. ¿Y para qué sirve? Pues es lo que os decía, para atraer esas cosas que queréis, atraer esos regalos de la cosecha o representar el espíritu de la cosecha, de ese otoño, de esa abundancia, para recordaros, por ejemplo, durante el invierno, que el verano volverá. ¿Qué podéis hacer también? Adornos de otoño, otra vez con cosas que encontréis. O podéis pintarlas, podéis pintar hojas de colores en un papel, recortarlas y con un hilo pasarlo por un agujerito que hagáis y hacer una guirnalda que poner, por ejemplo, en vuestro altar. O si no se os da bien dibujar y podéis recoger hojas o piñas, podéis atar esas piñas y esas hojas y crear vuestra propia guirnalda natural con cosas del otoño que le va a dar un montón de ambiente terrestre y otoñal a vuestro altar o a vuestro lugar o habitación o sitio especial de la casa. Y si os gustan las plantas, podéis, aparte de aprender qué plantas dan fruto en esta época del año, podéis informaros de qué plantas, valga la redundancia, se tienen que plantar en esta época. En esos bulbos o en esas semillas, plantar vuestras intenciones para el próximo año. Esas intenciones van a descansar dentro de la tierra y florecerán en la siguiente primavera. Esperemos. Es muy bonito plantar esas intenciones y dejarlas descansar. Durante el otoño y el invierno sabemos que es una época más de resignación, de descansar, de dejar ir, de planear, más que de hacer. Entonces si tú plantas un bulbo o una planta, una semilla ahora y empieza a florecer en Imbolc o en Ostara, te vas a dar cuenta de que tus proyectos y tus deseos también están floreciendo.
Otra cosa que también puedes hacer es escribir sobre tus experiencias, sobre tus sentimientos durante el equinoccio, cómo sientes que la rueda va girando, y si te gusta hacer journaling o tener tu propio diario artístico, en él pegar esas hojas que has ido encontrando o dibujar la silueta de esas plantas e ir identificando esas plantas para darte cuenta de cuáles pierden las hojas antes, cuáles las pierden después o cuáles nunca las pierden pero están en tu localidad, en tu región. Y creo que es una forma súper bonita de conectar con todo lo que tienes alrededor. Creo que todas estas ideas son de hacer, son actividades, son de conectar, más que de hacer un trabajo como de meditación. Creo que son ideas muy sensoriales, muy materiales, de cosas activas, de cosas que pueden parecer a lo mejor un poco menos espirituales, entre comillas, porque hay gente que piensa que lo espiritual es más meditación, más OA, pero lo cierto es que cuando conectamos con lo físico, lo material, a través de nuestros sentidos, que es lo que tenemos para comunicarnos con el mundo, es cuando realmente conectamos con el mundo y con lo espiritual, ¿no? Los sentidos están para conectar con eso, conectar con la magia divina de las cosas y no solamente la percepción como extrasensorial o la vida ascética como de meditación y el rechazo de los sentidos, ¿no? Para mí, conectar con todas esas cosas, con la masa del pan, con la arcilla, con los elementos que podemos encontrar en el campo, las hojas, las piñas, eso es lo que me conecta con el mundo y lo que me hace sentir que estoy viva y que pertenezco a él y que en realidad esto es, ¿no? La magia es esto, es lo que puedo tocar, es lo que puedo ver, aparte de lo que no puedo ver. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadme un like y compartidlo, que sabéis que me ayuda un montón. Podéis seguirme en especial en Instagram, ya sabéis que es The Forest of Goddess, y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que tengáis un equinoccio de otoño súper bueno y súper especial. Nos vemos, chao.